Bienvenido nuevamente a la Iglesia Nueva Vida. Qué alegría poder celebrar junto el nombre del Señor, poder recibirlos en casa. Hoy comenzamos una nueva serie de 7 mensajes sobre los valores de la Iglesia Nueva Vida, los 7 grandes valores de Nueva Vida para el creyente, para la familia y para la iglesia. Creemos que obviamente hay muchas más cosas, valores y cosas importantes que la palabra de Dios nos enseña, pero hay 7 que son parte del corazón, de la visión, de nuestra forma de ejercer el liderazgo, de vivir nuestra fe, y queremos compartirlos con ustedes. Y la idea de tener y enseñar 7 valores está inspirada en Proverbios 9:1, que dice: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Hay 7 pilares que queremos compartir con ustedes durante esta serie, que creemos son fundamentales, como decía, para la iglesia, para la familia y para la vida de cada creyente. Pilares que nos permiten vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Una vida cada vez más cerca del Señor, una vida de bendición, una vida espiritual rica y tener un caminar firme en nuestra fe, en nuestras convicciones. Pilares que nos permiten tener una vida guiada por el Espíritu Santo, guiada por la palabra de Dios. Pilares que son también 7 actitudes que debe tener el creyente en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en su vida espiritual, en su vida personal, en su matrimonio, en sus relaciones con sus familiares, en sus amistades. 7 pilares que tienen el potencial de cambiar toda tu realidad, tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de vivir tu fe. Son 7 pilares para construir tu vida con valores bíblicos y conforme a la voluntad y el plan de Dios para ti. La Biblia es un tesoro de enseñanzas y de revelación de Dios para nosotros. La Biblia nos muestra el plan de redención de Dios en Cristo Jesús, guiando nuestras vidas a estar cada vez más cerca de Él, revelando el corazón de Dios y revelándonos que hay un plan de Dios para nosotros y una vida abundante que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si quieres alcanzar esa vida abundante en Cristo, es necesario aprender lo que enseña la palabra sobre esa vida. Y estos 7 pilares son también para vivir justamente esa vida que Cristo quiere darte. Son un camino que debemos tomar a diario. Y esta serie va a durar 7 semanas. Y en cada uno de los mensajes, cada una de esas semanas vamos a ver uno de esos pilares. Los 7 son la pasión, consagración, excelencia, unidad, generosidad, justicia y crecimiento. Y no se preocupe si no alcanzó a anotarlos, porque vamos a ver, como les decía, cada semana uno diferente. Pero como les decía, la palabra de Dios nos deja muchas enseñanzas sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Y es importante, perdón, no sé si ustedes también están con tos. Hace rato que quiere salir y yo digo, no saldrá, y salió. Pero el frío, es el invierno, es la nieve, el récord de nieve que tuvimos los últimos días. Así que me disculpan si algunas veces voy a toser. Pero como les decía, la palabra de Dios nos deja mucha enseñanza sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Y es importante como creyente comprender esa enseñanza y sobre todo saber aplicarlas a nuestras vidas. El proverbio que leíamos al principio, que inspira estas 7 pilares, estas 7 verdades, los 7 valores, es un proverbio que nos invita a vivir con sabiduría. Nos invita a construir nuestra vida de una forma sabia. Los fundamentos, los pilares que construyes te darán protección, guiarán tus pasos, mantendrán la construcción firme. Es necesario para nuestro caminar estar fundamentados correctamente en la palabra de Dios, porque como varias veces lo hemos visto, el enemigo busca distraernos. El enemigo busca engañarnos, busca, como dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No descansa. Podemos ser desviados del camino en el que debemos estar y si algo quieres construir, que sea de forma sabia, con la sabiduría que viene del Señor, que sea de forma sabia. Si quieres construir algo necesitas tener pilares que construyes, que sostienen tu construcción. Y el primer valor que vamos a ver hoy es la pasión. Vivir de forma
apasionada. La Biblia nos llama a ser apasionados, pero no apasionados de cualquier cosa. La palabra nos da ejemplo de hombres y mujeres apasionados por Dios, apasionados por Jesucristo, apasionados por su palabra, apasionados al recibir el llamado de Dios sobre sus vidas, apasionados para servir al Señor, a su prójimo, amar a su prójimo, a los hermanos, a la iglesia, apasionados por ver la mano de Dios moviéndose en medio nuestro, trayendo libertad al cautivo, sanidad al enfermo, vida eterna donde hay muerte, bendición donde hay maldición, apasionados por ver vidas transformadas por Cristo Jesús. ¿Cuántos apasionados hay en este lugar que quieren ver todo eso en medio nuestro hoy? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que nos apasiona? Muchas cosas quieren robarse nuestro corazón, robarse nuestra atención, distraernos. Y muchas veces logran hacerlo y pueden llegar a transformarse en pasiones en nuestras vidas y mismo en ídolos. Y no estoy hablando necesariamente de cosas que en sí sean malas. Por ejemplo, hay mucha gente que le apasiona de una forma increíble el deporte, el fútbol. Y sé que hay algunos aquí en esta sala. No levanten su mano, está bien. No digo que sea algo malo, pero fíjese cómo un aficionado, un fanático de fútbol demuestra su pasión. Vamos a ver algunas fotos aquí. Mira, ahí está el Hulk mexicano apoyando a su equipo. Ahí hay varios de diferentes países que muestran de esa forma su pasión. Muestran su amor por su equipo. Sinceramente, yo no soy alguien muy apasionado por ese tipo de cosas. Me gusta, pero no me llama tanto la atención, al menos no como para vestirme de esa forma, no como para pintarme la cara cuando tengo que apoyar a mi equipo. Pero hay personas que sí, que viven por el fútbol y cuando su equipo pierde lloran y se ponen tristes y están de luto. Y cuando meten gol se vuelven locos y salen corriendo por todos lados. Lo hemos vivido mismo en la iglesia. Hemos tenido actividad y hemos visto alguna vez un partido de fútbol y bueno, mejor no les voy a contar tantos detalles porque realmente, pero bueno, me sorprendieron algunos hermanos que eran calladitos por lo general ese día, ya no eran para nada. Pero bueno, como les decía, personalmente yo no soy tan así, pero tengo otras cosas que me apasionan, que me gustan. Si viene a mi casa no verá quizás playeras de equipos deportivos, ese tipo de cosas, pero hay otras cosas que me gustan y lo primero que verán quizás son libros. Libros de teología, comentarios bíblicos, diccionarios, Biblia en francés, en inglés, en español, en los idiomas originales, Nuevo Testamento en griego, Antiguo Testamento en hebreo. Verán ese tipo de cosas, biblioteca llena de libros. Pero también otra cosa que me gusta es la música. Entonces verán instrumentos de música, piano, guitarra, batería, de todo un poco. Todos tenemos algo que nos apasiona, que nos gusta. A algunos les gusta la música, a otros el deporte, a otros la cacería, ir de pesca, la cocina, la pintura, la fotografía, la danza, los números, la ciencia, los idiomas. Todos tienen algo que les gusta, diferentes pasiones. Y esas pasiones de una forma u otra forjan e influencian nuestras vidas. Si a mí no me gustara, no me apasionara la música, no tendría ningún instrumento de música en mi casa. No usaría mi dinero para comprarlos, no usaría mi tiempo para practicarlos. Lo que te apasiona guía tus decisiones. Cuando algo te apasiona, inviertes tiempo, dinero, esfuerzo en esa cosa. Porque lo que te apasiona es importante para ti. Y algo puede llegar a apasionarte tanto que puedes llegar a decir, no me imagino mi vida sin eso. No puedo pensar en un futuro sin tener eso. Hay cosas que te apasionan tanto que sientes que tu vida no tendría sentido si no lo tuvieras. Y déjame decirte, hay algo, o más bien, hay alguien que trasciende todo esto y que vale la pena que se transforme en nuestra más grande e importante pasión, y es Jesucristo. Jesucristo. Si alguien debe tener peso en tus decisiones, es Jesucristo. Si alguien quiere decir mi vida no tiene sentido sin ti, que sea de Jesucristo. Porque si hay alguien digno de nuestra admiración, de nuestro amor, de nuestro tiempo, digno que seamos apasionados por Él, es Jesucristo. Por todo lo que hizo y lo que sigue haciendo por ti y por mí, Jesucristo. Y muchas veces nos apasionamos por cosas que son pasajeras, que son vanas, y a veces cosas que hasta son nocivas para nosotros. Nos apasionan cosas que pueden hasta destruirnos. Y hoy quiero invitarte a considerar seriamente ser apasionado por Jesús.
a tomar ejemplo de un hombre en la Biblia que nos mostró que es posible ser apasionado por Dios en medio de un mundo que se apasiona por cosas contrarias al Señor. En medio de un mundo que quiere apagar nuestro amor por Dios. Hay cosas que pueden apagar tu pasión por Cristo. Hay cosas que quieren tomar el lugar de Dios en tu vida constantemente. Estamos rodeados de un mundo que ataca la fe, que ataca a Dios, que ataca su palabra. Pero hoy quiero que veamos la vida de un hombre llamado Daniel. Él y sus tres amigos que son ejemplos de amor, de perseverancia, de pasión por el Señor en medio de un mundo hostil. La vida de Daniel y sus amigos nos enseña cómo se ve a alguien que no está dispuesto a negociar su fe, ni su compromiso, ni su fidelidad, ni su santidad por nada en el mundo, mismo si esto les cuesta hasta la vida. Gracias a Dios, nosotros no vivimos en un lugar donde creer en Jesús nos puede costar la vida, pero sí nos puede costar otras cosas. Creer en Dios a veces nos puede costar relaciones, amistades, oportunidades. Si recibes una propuesta de trabajo o una tarea en el trabajo que implica que debes comprometer tus valores cristianos, como la integridad, la honestidad, un verdadero hijo de Dios, un seguidor de Jesús, no lo hará. También te puede costar tu reputación. A veces por el simple hecho de decir que crees en Jesús, que sigues a Jesús, el mundo pone una etiqueta en ti sobre tu vida: fanático, religioso, loco, necio. Es común en el mundo decir que la religión es para los débiles, para los que necesitan explicaciones mágicas, dicen ellos. Es común en el mundo ser hostil a las creencias cristianas. No vivimos en un país en que nuestra vida está en peligro por creer en Dios, pero sí vivimos en un país donde, por ejemplo, no podemos orar en público. Vivimos en un país donde es ilegal y podemos tener multas por predicar en un lugar público. Pero un verdadero hijo de Dios es un apasionado que no compromete su fe, su lealtad, ni su amor por Dios. El mensaje de hoy lleva por título Apasionados. Y la historia de Daniel es la historia de alguien que no fue un rebelde en contra de las leyes de su país, pero tampoco obedeció a las leyes que le obligaban a traicionar a su Dios. Leamos juntos el principio de la historia de Daniel y sus amigos, que se encuentra en Daniel 1, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios, algo así como la gente de Nueva Vida. Todos ustedes aquí. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa del rey. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. La historia de estos hombres es una inspiración para nosotros en cuanto a una actitud apasionada. Porque como podemos ver, ellos están pasando por un momento difícil, por un momento de cambio en sus vidas, de derrota como nación, por causa del pecado de los reyes de Judá. Y fácilmente eso puede ser fuente de desánimo para ellos. Hay cosas que quieren apagar, como decíamos, tu pasión por Dios. Las veremos un poco más adelante, pero Daniel y sus amigos no permitieron que eso ocurriera. La Biblia dice claramente que Dios permitió que Nabucodonosor triunfara. Nada escapa al control de Dios. Y Daniel y sus amigos, a pesar del pecado alrededor de ellos, a pesar de ellos mismos vivir las consecuencias del pecado, del pueblo, de los demás, permanecieron fieles. Su amor apasionado por el Señor no se apagó. Entonces es importante que nos detengamos en este momento y nos preguntemos, ¿qué es una persona apasionada? Y como lo veremos en esta historia, una persona apasionada por Dios es una persona radical. Radical. Diga conmigo, radical.
radical. Ser apasionado no es amar algo de una forma superficial. Un apasionado actúa en función de lo que le apasiona. Un apasionado no se avergüenza de lo que le apasiona, sobre todo si le apasiona algo noble. Un apasionado habla como Pablo, que dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Un apasionado no se avergüenza. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios, el amor que nos enseña es mucho más que un sentimiento. Es un amor que no depende de las circunstancias, no depende de cómo te sientes. La Biblia dice en Deuteronomio 6:5-9, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Esto no es un amor tibio. Es un amor radical por Dios. No es un amor pasajero o momentáneo, un estilo de vida. No es un amor que depende de tus circunstancias. Es un amor profundamente anclado en tu corazón. Graba en el corazón estas palabras, dice la Biblia. Repítelas, enséñalas, incúlcalas continuamente a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, en la casa, en el camino. Es un estilo de vida, es una decisión eterna. Tu pasión por Cristo debe reflejarse en tu trabajo, en tu casa, en la crianza de tus hijos. No es normal que tus hijos no sepan del Señor si tú profesas ser cristiano. No es normal que tus hijos no te vean orar. No es normal que tus hijos no te vean leer la Biblia. Al crecer, ellos tomarán la decisión de creer o no y eso ya no va a depender de ti. Pero mientras crecen, que en su niñez vean un padre, una madre, un hogar que les inculque el amor, la fe, la confianza, la fidelidad al Señor, al Dios de su salvación, al Dios que a ustedes les dio libertad y salvación. Eso es pasión. La pasión se contagia. Muchas veces comprendemos mal el amor. Y lo asociamos solamente con un sentimiento, pero el amor es mucho más que eso. El amor es una decisión. El amor es lealtad, el amor es pasión. En la palabra de Dios lo vemos. Tu amor hacia Dios te hace tomar decisiones que guían tu vida. Dios busca hombres y mujeres que toman decisiones coherentes con su fe, con la fe que profesa, coherentes con el amor que declaran tener hacia Dios. El Señor busca hombres y mujeres cuyo amor y pasión por Él son tan fuertes que contagian a los demás. Tal como hizo Josué en medio de un pueblo, en un tiempo que estaban en rebeldía contra Dios. La Biblia dice en Josué 24:15, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es un hombre apasionado por el Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Un amor radical, un amor que toma una decisión coherente con la fe que profesa tener. Ese es el tipo de amor y lealtad que Dios busca en medio de su pueblo. El cristiano es llamado a ser radical en su amor por Dios, en su forma de vivir, en su forma de practicar su fe. El mundo en muchos aspectos va a encontrar que somos radicales. Porque un verdadero hijo de Dios no está dispuesto a negociar su santidad, a negociar su estilo de vida, no está dispuesto a negociar su relación con Dios, o a negociar sus valores. Un hijo de Dios está dispuesto mismo a dejarlo todo con tal de no perder su relación con Dios. Y esto es lo que ocurrió con Daniel y con sus amigos. Y ellos se mantuvieron firmes, a pesar de la autoridad que Babilonia ejercía sobre ellos. La Biblia nos cuenta que el rey no solo los sacó de su país, los deportó, pero que comenzó todo un proceso de asimilación y de enseñanza. Leíamos que durante 3 años estos jóvenes se iban a preparar para luego servir al rey. 3 años para aprender, 3 años para cambiar sus hábitos, cambiar su lengua, para cambiar su cultura, para cambiar su fe. Y la palabra dice sobre Daniel y sus amigos en Daniel 1:7 que el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. En aquel entonces cambiar el nombre de una persona significa ejercer autoridad sobre su vida. Y más que eso, también sobre su destino, sobre su identidad.
uno de los objetivos era la asimilación, que olvidaran, dejaran atrás sus costumbres para adoptar las costumbres de Babilonia, incluyendo los dioses, los ídolos. Y déjame decirte, también vivimos en un mundo que quiere asimilarnos y hacernos olvidar quién es nuestro Dios. También vivimos en un mundo con un enemigo que hace un esfuerzo continuo por hacerte creer que Dios no tiene influencia en tu vida, que la fe no es tan importante, que no les debes nada a Dios, pero que más bien le debes todo a tu propia fuerza, a tu propia sabiduría, a tu dinero, a tu propio destino, al universo, a cualquier cosa menos a Dios, a lo que sea. Tenemos un enemigo que hace un esfuerzo continuo para cegarte en cuanto a la realidad espiritual de tu vida y ocupar tu mente con todo tipo de cosas que te alejan de Dios. Tenemos un enemigo que busca activamente que hombres y mujeres de Dios se enfríen y que su pasión por Cristo se apague. Y así es como el enemigo tranquilamente cambia tu nombre, queriendo ejercer autoridad sobre ti, sobre tu destino, sobre tu vida, sobre tu mentalidad, para hacerte volver atrás y ya no llamarte hijo de Dios, pero esclavo del pecado. Ya no llamarte santo de Dios, pero hacerte creer que eres un pecador sin remedio. Que ya no creas que eres libre en Cristo, pero que eres esclavo de tus fracasos, de tu pasado, de tu pecado, de tus heridas. Pero un apasionado por Dios siempre recordará lo que la palabra dice de él. Así como Daniel y sus amigos, quizá en Babilonia quisieron cambiar sus nombres, pero su identidad no la pudieron cambiar. Quizá el enemigo quiera llamarte pecador, condenado, fracasado, pero un hijo de Dios sabe que la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo quizás quiere llamarte esclavo, pero un hijo de Dios sabe que la palabra dice en Juan 8:36, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Un apasionado por Dios y su palabra conoce su identidad en Cristo y conoce el nombre que Dios le ha dado, porque es un hijo de Dios. Si hay algún hijo de Dios aquí, puede decir amén y darle un aplauso al Señor que lo hizo su hijo. El enemigo busca cambiar tu nombre, robar tu identidad, pero tú siempre serás hijo, heredero, amado, perdonado, justificado en Cristo. Porque nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nada ni nadie te puede quitar tu identidad. Que tu vida sea un reflejo de esa identidad. Una vida llena de un amor apasionado por el Dios que hizo de un huérfano, un hijo, de un esclavo, un heredero, de un pecador, un santo de Dios. Alguien apasionado por Dios. No se deja influenciar por el enemigo y por sus engaños. Alguien apasionado por Dios. No se deja distraer por cosas inútiles. Escoge bien a quien escucha, con quien se junta, quien lo influencia. Alguien apasionado por Dios es también alguien lleno del Espíritu Santo y de él recibe seguridad de ser hecho hijo de Dios. Tal como dice la palabra en Romanos 8:16, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que no te dejes engañar, eres hijo de Dios. Nada ni nadie te puede quitar tu identidad en Cristo Jesús. También alguien apasionado es alguien que se mantiene firme. Después de que le cambiaron sus nombres, se les presentó a Daniel y sus amigos una nueva dieta con comida del rey. Habían pocas cosas que Daniel y sus amigos podían controlar o podían hacer para mantener su identidad, pero esto es algo que estuvo a su alcance. La palabra de Dios dice en Daniel 1:8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y la palabra de Dios nos cuenta en los versículos siguientes que el oficial en jefe tuvo miedo. Y dijo, no, si no lo alimento bien, el jefe se va a enojar. El rey va a decir, no están bien alimentados, se va a enojar conmigo y me va a matar. Entonces Daniel le ofreció que durante 10 días los alimente con verduras y otras comidas que no vinieran del rey. Y que viera después de 10 días, perdón, eso era uno. Y que vieran después de esos 10 días cómo estaba el semblante de estos hombres, comparado a los que tenían la comida del rey.
Y al cumplirse el plazo, la Biblia dice que Daniel y sus amigos se veían más sanos, mejor alimentados que los demás participantes que comían la comida rica del rey. Ellos, no sé, podemos imaginarnos que Daniel comía lechuga y los del rey comían carne. Eso ya es un milagro, que él se sintiera mejor. ¿Hay vegetarianos aquí en esta sala? Que el Señor los bendiga y les dé fortaleza. Yo intento a veces, sí, es bonito comer. Bien, vamos a continuar con el texto bíblico. Pero en serio, es un desafío, sobre todo en ese tiempo. Y él les dice, no queremos comer esa comida, que obviamente era la comida del rey. Y eso fue un milagro. 10 días después, ellos no solamente estaban bien, pero estaban mejor que todo el resto de los que comían esa comida. Se veían mejor, un mejor semblante, estaban más sanos, dice la palabra. Entonces, así es como el oficial del rey les permitió seguir con su propia alimentación. Y como pueden ver, el gobierno de Babilonia ejercía ese control tan grande sobre todas las áreas de la vida de Daniel y sus amigos. Tienen pocos medios ellos para resistir a la asimilación que están viviendo. Y el hecho de no comer la comida del rey es la única forma que ellos tienen para preservar su identidad. Es la única forma que ellos tienen como retomando lo que dice la palabra, para no contaminarse. No tomar la comida del rey es rehusarse a depender del rey. Quiero preguntarte lo siguiente: ¿de qué te has estado alimentando? ¿Qué has dejado que alimente tu imaginación, que alimente tu corazón, tu intelecto, tu fe? ¿De qué has estado alimentando tu mente y tu corazón? Aquí la palabra de Dios, ¿saben? No nos dice necesariamente que la comida era comida mala, o que la comida era comida que estaba prohibida para ellos, o que era inmunda. Solo nos da a entender que ellos no querían contaminarse, no querían alimentarse de cosas que no eran provisión de Dios. Era una forma de decir: nuestro Dios nos da mejores cosas. Nuestro Dios nos da lo que realmente necesitamos. Confiamos en la provisión de Dios. Aceptar la comida del rey era también aceptar, en otras palabras, la provisión del rey. Era decir, dependo del rey, pero ellos querían decir, dependo de Dios. Dependo de mi Dios. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a decir lo mismo. Mi vida depende de Dios. Mi futuro depende de Dios. Mi fe depende de Dios. No dejaré que me contaminen alimentos ajenos del mundo. No me dejaré contaminar con la mentalidad del mundo. No me dejaré dominar por cosas contrarias a la palabra de Dios. No dejaré que el enemigo tenga autoridad sobre mi vida. No dejaré que el enemigo dicte lo que alimenta mi alma. Buscaré provisión en la presencia de mi Dios. Buscaré provisión en su palabra. Buscaré provisión en su casa. Su espíritu me guiará, me saciará, me sostendrá y me dará todo lo que necesito. Eso es lo que dice un hombre, una mujer apasionados por el Señor. Amén. Disculpen, voy a tomar agüita. Hermanos, con esta tos es importante hidratarse muy bien. Dios me dará lo que necesito. Dios me da provisión. Dios se encarga, se preocupa de mí. No dependo del mundo, no dependo, en el caso de Daniel, no dependo del rey, no dependo de ese gobierno, no dependo de sus cosas, de su corrupción, dependo del Señor. Dios me dará. ¿Sabe? Diga conmigo, Dios me dará lo que necesito. Dios saciará mis necesidades. Dios es todo lo que necesito. Eso es el Señor para nosotros. La persona apasionada por el Señor hace de Dios el centro de su vida. Busca sus fuerzas en el Señor. Se alimenta de su palabra y se mantiene lejos de lo que pueda contaminar su mente, su corazón, su vida espiritual, su vida moral, su hogar, su matrimonio, su fe. Daniel mostró pasión al ser radical y firme en sus convicciones y no se contaminó con la comida del rey. Y más aún, un poco más adelante podemos ver otro desafío que van a enfrentar los amigos de Daniel. La palabra nos cuenta que el rey eventualmente mandó a hacer una estatua de oro y dio orden que todos se postraran ante esa estatua. Y el que no lo hiciera sería castigado. Tal como lo vemos en Daniel 3:6. Dice, todo el que no se inclina ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Pero la Biblia dice que los 3 amigos no se inclinaron. Y el rey furioso los mandó a llamar, amenazándolos de matarlos. Pero los 3 amigos respondieron en Daniel 3, versículo 16 al 18. Dicen, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted.
Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Wow! Pero no termina ahí, leamos lo que sigue. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Eso es pasión radical, eso es lealtad radical. Pase lo que pase con mi vida, yo seré fiel a mi Dios. Tu fidelidad a Dios no depende de tus circunstancias externas, depende de lo que hay dentro de tu corazón. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Qué te apasiona? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Una persona apasionada por Dios actúa como estos hombres, con una confianza total y más aún, un amor y una fidelidad total. Porque ellos ni siquiera ponían su confianza en el hecho que Dios los va a librar. Ellos simplemente eran fiel porque Dios merece gente fiel, porque Él es Dios y punto. Ellos fueron fiel, confiando en su Dios. Eso es amor a Dios. No por lo que Él quizás pueda hacer por ti, no por el milagro que esperas que Él haga, pero por lo que Él ya hizo por ti, por todo lo que ya hizo, por todas las promesas, por tu seguridad, por la vida eterna que Él te ofrece y te promete, por el perdón de tus pecados. Ser apasionado es decir, no importa lo que pase, mi vida le pertenece a Dios. No importa lo que pase, seré fiel. No importan las amenazas, no hay negociación en cuanto a mi fe ni mi santidad. Y hoy también hay reyes que quieren obligarte a inclinarte ante sus ídolos. Reyes que quieren doblegarte, convencerte que debes adorarlo. Y a veces ese rey y ese ídolo somos nosotros mismos. Pero un apasionado se mantiene firme y centrado en la palabra, con Cristo en su mirada siempre. Confía en Dios. Y confiar en Dios es más que confiar en el hecho que Dios hará, como decía, lo que tú quieres que haga. Porque muchas veces pensamos que confiar en Dios es estar seguro que Dios hará lo que yo quiero o lo que yo le estoy pidiendo. Pero confiar en Dios es más bien estar seguro que hará lo que Él quiere. Y que eso es mejor. Mismo si no siempre quizás lo comprendemos. Pon tu confianza en Dios. Si estás sufriendo por alguna razón, pon tu confianza en el Señor. Él es nuestro consuelo, nuestra paz, nuestra esperanza. Si estás dudando, pon tu confianza en el Señor. Él es nuestra seguridad, nuestro socorro, nuestra fuente de vida. Si estás con temor, pon tu confianza en el Señor. Si estás en una situación donde te sientes inseguro, si estás en una situación injusta que no comprendes, pon tu confianza en Dios. Él es nuestra justicia, nuestro abogado. Él es nuestro médico. Confía en Dios. Los amigos de Daniel confiaron en Dios y su confianza en Dios fue más grande que su miedo a morir. Que tu confianza en Dios sea tan grande que las situaciones de la vida no puedan moverte de tu posición. Como veíamos al principio, muchas veces podemos apasionarnos por cosas equivocadas y nuestro corazón está constantemente buscando ídolos. Somos como una fábrica de ídolos a veces. Nuestros corazones se inclinan a diferentes cosas. Cada uno de nosotros constantemente somos confrontados con la tentación de tener un ídolo que toma el lugar de Dios. Y esas tentaciones tienen varias fuentes. No todas son obvias, no todas se ven como algo malo al principio. Las adicciones, por ejemplo, que empiezan de a poco, hacen del placer del ser humano, de nuestra propia satisfacción personal, un ídolo. Y nuestro esfuerzo y pensamiento se enfoca en satisfacer esos deseos, llámese juegos, alcohol, drogas, sexo, trabajo, dinero. Otros buscan poder controlar a su entorno, buscan autoridad, poder, y a veces ciertas relaciones mismo pueden transformarse en un ídolo. Y de pronto comenzamos a guiar nuestra vida no por lo que creemos que es la voluntad de Dios, pero más bien según la voluntad de un pariente, de un hijo, un esposo, una esposa, un amigo, un familiar, un jefe, un trabajo, cosas que en sí no son malas, pero pueden transformarse en ídolos en tu vida. Y nuestro corazón, que tal como dice la palabra, es engañoso, es cambiante, de pronto se apasiona por cosas equivocadas.
Algunos tienen un fuerte problema de control, quieren controlar, saberlo todo. De esa forma sienten que son importantes y no se dan cuenta que ya no están confiando en las fuerzas del Señor, pero más bien están confiando en ellos mismos, en su capacidad de hacer las cosas, en su fuerza, en su capacidad de controlar. La seducción de esos ídolos es sutil. Por eso necesitamos discernimiento, ser guiados por el Espíritu Santo, porque se presentan como algo bueno. Que nuestros corazones puedan llegar a decir lo que dijo una vez Pablo en Filipenses 3:4, hablando de sus propias fuerzas, hablando de lo que él puede hacer. Dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y más adelante, en los próximos versículos, él va a hacer una lista, una enumeración de todas las cosas que él consideraba como cosas valiosas, como cosas buenas, dignas de admiración. Pero él dice en el versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Esas son las palabras de un hijo de Dios, de un hombre, de una mujer apasionados por Dios. Nada vale más que tener a Cristo en tu vida. No quiero mi propia justicia, dice Pablo, que procede de mis pasiones, de mis metas, de mis fuerzas. Todo lo tengo por estiércol, dice Pablo. Solo quiero a Cristo en mi vida. Eso es más que suficiente. Solo quiero a Cristo. Él me da perdón. Él me amó como nadie más. Él me rescató y Él es el único digno de mi admiración. Si quieres alimentar una pasión, apasionate por Cristo Jesús, que Él sea tu pasión para siempre. También un hombre y una mujer apasionados por Dios buscan tener una relación genuina y constante con Dios. Un apasionado es constante. Un apasionado no visita a Dios una vez por semana en la iglesia, vive a diario en su presencia. Sabe que Dios está con él en todo tiempo, en todo momento. Un apasionado no ora solamente en momentos de crisis, tiene una vida constante de oración. Eso es un apasionado por el Señor. Un apasionado por Dios tiene una vida íntegra. En el libro de Daniel también podemos ver, como vemos desafíos, vemos también un poco la personalidad de Daniel y sus amigos. Y también nos cuenta algo interesante en Daniel 6, versículos 3 y 4. Dice, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Un apasionado por Dios es inevitablemente íntegro. Podrán buscar formas de acusarlo, pero no encontrarán. Y más adelante la Biblia dice que los administradores, como no querían a Daniel y no podían acusarlo, usaron su fidelidad a Dios en su contra. Y convencieron al rey que ordenara que sea echado a un foso lleno de leones por adorar a otro Dios que no es el rey. Y la Biblia dice más adelante en Daniel 6:10 que cuando Daniel se enteró de la publicación de ese decreto que no podía adorar a otro Dios que al rey, dice que se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían, dice, en dirección de Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel fue y oró, no simplemente porque estaba pasando por un momento de crisis y necesitaba pedirle un favor a Dios. Daniel no oró porque vio que no tenía otra opción. Daniel no oró para salir de su problema. Daniel no oró simplemente para pedir un favor. Daniel oró porque tenía la costumbre de orar. Eso dice la palabra. Daniel era un apasionado que ama realmente a Dios. No era una visita que trata a Dios como un prestamista de milagros. Los hijos de Dios no se acercan a Dios pidiendo prestado un poco de unción para una situación o para recibir un milagro. Un hijo de Dios vive su vida en la presencia del Señor. Los hijos de Dios viven sus vidas rodeados por su Santo Espíritu. Viven su vida sabiendo lo que es tener un Padre celestial que los escucha, que los consuela, que los protege, que los guía, que los rodea, que gobierna sus vidas. Eso es un hijo de Dios, un hombre apasionado por el Señor. Un hijo de Dios viene a su Padre. No solamente porque tiene un problema, pero porque tiene la costumbre de venir a su Padre. En todo tiempo, cada momento de su vida. Cuando está bien, cuando está mal, cuando se alegra, cuando sufre.
cuando pierde, cuando gana, cuando es vencido por la tentación y cuando sale victorioso, cuando se siente solo o cuando se siente rodeado y amado. En todo tiempo clama el Hijo de Dios sabiendo que su Padre lo escucha y sabe que no está solo. Que a Él se aplica la palabra cuando dice el Salmo 34, siente el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. No somos turistas, no estamos solos, no somos visitas, no somos huérfanos, somos hijos que viven en la presencia del Señor en todo tiempo. Eso es ser apasionado. Y si usted es apasionado por el Señor, diga conmigo amén. Yo soy apasionado por el Señor. Amén. Y también un apasionado tiene metas claras, una visión clara. ¿Qué metas tiene en tu vida? El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que anima tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? La respuesta a esas preguntas puede enseñarte mucho sobre tu corazón, sobre ti mismo, de tu relación con Dios, de tu pasión. ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus metas? ¿A qué hora llegas a la iglesia? ¿Qué tan importante es para ti respetar la casa de Dios? Por ejemplo, llegando temprano. ¿Qué tan importante para ti es llegar no solo para recibir, pero también para entregar? Porque conozco y sé, algunos tienen la mentalidad de yo llego al tiempo de la palabra, que es lo más importante para recibir. Déjame decirte, en el tiempo de la palabra recibes, pero la iglesia no es solo para recibir, también es para entregar. ¿Qué tal si hicieran eso en el trabajo? No, yo llego al almuerzo para ir a comer. Es rico. Al mediodía llego, empiezo a las 9, pero llego al mediodía para comer. En el tiempo de la alabanza, le das gloria al Rey. Lo adoras en la alabanza, le das ofrenda de alabanza. ¿Qué tan apasionado eres por el Señor? ¿Eres igual de apasionado por el Señor que por tu trabajo? ¿Eres igual de apasionado por el Señor que por tu dinero? Muchas veces nuestros corazones aman más la provisión de Dios que el proveedor. Aman más la bendición que el Dios que bendice. Aman más los milagros que el hacedor de milagros. Un corazón apasionado, guiado por Dios, por su palabra, sabe que vale más tener a Cristo que cualquier tesoro del mundo. Tal como dice la palabra en el Salmo 84:10, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista está literalmente diciendo, prefiero vivir solamente un día pero en tu casa, que vivir 1000 pero lejos de tu presencia. Y esto también hace eco a lo que dijo Moisés en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que podamos decir lo mismo, comprendiendo que nada se compara a la presencia de Dios. Que le puedas decir al Señor, no importan las riquezas, si no estás conmigo no las quiero. No importa el poder o la autoridad, si tú no me acompañas, no lo quiero. No me importa prosperar, no me importa el lugar donde me toque vivir, lo que me importa es que esté donde esté, tú estés conmigo, Señor Jesús. Nada tiene más valor que la bendición de su presencia en tu vida. Nada tiene más valor que la bendición del Espíritu Santo guiando tus pasos, sanando tus heridas, protegiéndote cuando pases por el valle de sombra y de muerte. Nada vale más que la presencia y la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre las generaciones que vendrán después de ti. Que podamos decirle al Señor, nada importa, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo a ningún lugar. Quiero invitarlo a ponerse de pie con nosotros. Como le decía al principio, hay cosas que pueden apagar tu pasión por el Señor. Desafíos que enfrentas en tu vida, en el mundo. A veces una mala teología puede apagar tu pasión por el Señor. Creyendo que Dios te debe algo. Creer que Dios es un Dios, quizás que un Dios malo que solo quiere castigarte cuando te equivocas. Vivimos en un mundo con esa mentalidad de un sistema que nos enseña el castigo por lo malo, la recompensa por lo bueno, pero tenemos un Dios más grande que eso, que perdona al pecador, que hace de huérfanos hijos, que da misericordia al que se arrepiente.
Otra cosa que puede apagar tu pasión son las expectativas incorrectas. Y nos decepcionamos cuando Dios no hace lo que nosotros queremos. Olvidamos que somos nosotros los que debemos someternos a su voluntad y no lo contrario. Y que bajo sus alas estamos seguros. Y de pronto eso mismo se refleja hasta en nuestras oraciones. Y nuestras oraciones ya no son conversación con Dios, derramar su corazón, abrir su corazón al Señor, pero se parecen más a órdenes que le damos a Dios y esperamos que Él cumpla lo que le pedimos. A veces también las heridas profundas de nuestros corazones apagan nuestra pasión por Dios, porque dejamos que tomen todo el espacio en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que mientras más heridos, más necesitamos que el Señor tome todo ese espacio y venga a sanarnos. Otros quizás han sido decepcionados, sea por un amigo, un familiar, esposo, esposa, un hijo, un padre, un líder, un pastor, una iglesia. Y vemos a Dios como responsable de esa herida. Y ya no vemos claramente, y mismo cuando leemos la palabra, vemos la Biblia con una visión distorsionada, vemos desde la perspectiva de nuestra herida. Y olvidamos que Dios es nuestro sanador. A veces ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado, pero quiero invitarte a poner tu confianza en Dios. No permitas que el enemigo apague ese amor, esa pasión por Dios. No permitas que el enemigo te aleje del propósito de Dios para tu vida. Y construye tu vida fundamentando en la palabra de Dios, en su amor. Construye tu vida creyendo que lo único que necesitas es su presencia. Entrégale tus cargas, tus heridas y dile al Señor: necesito que vengas a sanar mi corazón. Necesito que venga a transformar mi mente, mi visión. Quiero conocerte realmente y cada día más. Quiero construir mi vida de una forma apasionada por ti. Quiero ser apasionado por ti. Que mi pasión seas tú, Jesús. Y que pueda comprender que no hay nada mejor que estar bajo tus alas, bajo tu cobertura, en tu voluntad para mi vida. Ayúdame a comprender que lo mejor para mí es tu presencia en todo tiempo. Y construir mi vida según tu palabra, construir mi vida en tu amor, porque ahí estoy seguro. Lo vamos a declarar con el equipo de alabanza. Vamos a declarar estas palabras: construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.